Bien, estamos en una nueva presentación de un programa en vivo de Vía Socialista. La idea es, como siempre, seguir discutiendo los problemas de un proyecto eh, productivo para la Argentina, de pensar problemas concretos y por sobre todas las cosas, y eso es lo que vamos descubriendo a medida que vamos avanzando en este proceso, ir descubriendo todas esas cosas que están allí, que son potencias ocultas de la Argentina y que no ponemos en valor, es decir, que estamos dejando pasar. Es muy importante rescatar esto por lo siguiente. En el clima ambiente del país, sobre todo en los últimos años, además de lo que hemos llamado nosotros consenso liberal, esa idea de que dejemos todo librado al mercado, que vamos a ser todos felices, está cierta sensación de que los argentinos tenemos un país que estaría mejor en otras manos, que el problema de la Argentina somos los argentinos y que no hay acá ninguna posibilidad de hacer nada serio, que esto en realidad, cuando uno se pone a buscar, encuentra y empieza a encontrar muchísimos recursos económicos y humanos de gente a la que seguramente no se le da mucha importancia en los grandes medios de comunicación o pertenece incluso a instituciones que pasan desapercibidas, pero que contienen soluciones concretas para los problemas de la Argentina. Una simple cuenta que hemos venido haciendo a medida que se desarrollan estos programas da una idea de, para hacerlo concreto, de lo que estamos perdiendo por no planificar una, una actividad productiva en serio y dedicar las energías del país a construir el futuro. Más de una vez dijimos, Vaca Muerta es otra región pampeana, o sea, son 30.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares. Chile, del otro lado de la cordillera, exporta 40.000 millones de dólares en cobre. ¿Eh? Bueno, ya tenemos ahí casi 70, 80.000 millones de dólares. Buceamos por lugares más raros todavía y encontramos que podríamos producir, exportar el doble de lo que se exporta por carne vacuna solamente exportando flores y repitiendo la experiencia de Holanda, de Ecuador, de Colombia. Podríamos exportar todavía mucho más, o sea, otros 5.000 millones de dólares, nada más que con salmón, repitiendo la experiencia chilena o noruega. A cada paso que damos, descubrimos las posibilidades de multiplicar la capacidad productiva de la Argentina. Piensen que con todo lo que he señalado ya superamos los 100.000 millones de dólares, lo que significaría que las exportaciones argentinas se dupliquen, y esto no es imposible, es poner un caño, es iniciar un sistema de explotación racional e inteligente de la minería argentina, es poner en valor millones de desocupados que tenemos allí, que son una fuente de energía humana y capacidad creativa enorme, y lo perdemos en forma de subsidios y de masas de compatriotas que viven y mueren en la miseria. Ahora vamos a hablar sobre el litio, sobre una cosa que está muy sobre la mesa, de la cual se habla mucho y se sabe poco, como suele suceder en los grandes medios de comunicación. Se habla mucho, en algunos lados se dice esto va a salvar a la Argentina y en realidad no se mide el tamaño real de lo que estamos hablando. Por otro lado, se simplifican pasos y cosas, como tengo litio, puedo tener baterías y cosas por el estilo. Y siempre es importante rescatar las cosas que pueden ayudarnos a salir adelante, pero al mismo tiempo rescatarlas con realismo, es decir, hablar con, como decimos acá, con los que saben, es decir, a ver, ¿de qué se trata esto realmente? ¿Qué es lo que nos puede aportar? Una cuenta simple, digamos, uno puede decir, si se exportara más o menos lo que se supone, por lo que uno está viendo ahí en las estadísticas, pues Guillermo nos va a hablar mucho de eso, eh, podríamos llegar a exportar por litio, solo por litio, no por otros derivados, más o menos el doble de lo que son las exportaciones de carne de vaca actuales, que son un renglón importante de exportaciones. Las exportaciones de carne de vaca son de 1.700 millones, más o menos 1.500, y esto podría estar hablando para el 2030 de algo así como 4.000 millones de dólares. Indudablemente no va a salvar al país, o sea, esto no es Vaca Muerta ni es La Pampa, pero es una fortuna gigantesca que además tiene eh,
una serie de virtudes y ventajas porque vamos hacia un paradigma eléctrico, es decir, vamos a un paradigma en el cual la electricidad ocupa un lugar cada vez más importante. Baste pensar no ya en la demanda que tiene una vinculación muy estrecha e inmediata con el litio de las baterías, sobre todo para los celulares y cosas por el estilo, sino lo que es la expansión del automóvil eléctrico. Piensen que en el 2012 el automóvil eléctrico era aproximadamente el 0,13% del parque mundial de automotores y hoy anda más o menos por el 4 o 5%, lo cual parece muy poco, pero en realidad muestra el gigantesco horizonte de crecimiento que hay en torno a esto. Y esto es importante pensarlo, no solamente porque tenemos el litio ahí, sino porque hay un montón de tecnologías que están asociadas, que aunque en algún momento, porque eso va a suceder digamos, nada es eterno, el litio sea reemplazado por otra cosa, o se acabe, o ya no sea rentable, hay un montón de tecnologías asociadas que por sinergia van a actuar en otros campos, con lo cual meterse aquí no es simplemente aprovechar ya, no sea cosa que pase como el lino, ¿no? En los 40 Perón decía, la Argentina era el principal productor de lino del mundo, y entonces Perón, el lino se usaba entre otras cosas, además de fibra textil, para aceites y aceites industriales. Entonces con el lino se hacía pinturas. Perón decía, como la Argentina tenía como el 90% de las exportaciones mundiales de lino, van a tener que traer las casas acá para que se las pintemos. Bueno, eso fue una fanfarronada que duró hasta que se inventó la pintura sintética, ¿no? Digamos, las tecnologías y los recursos son históricos. Uno los usa o no los usa, pero una vez que el camino pasó por delante, si no lo usaste, lo perdiste. De eso queremos hablar hoy y vamos a presentarlo. Queremos hablar con Guillermo Garaventa. Guillermo es ingeniero electrónico, es investigador del SIC de Buenos Aires, o sea, como hablamos en privado, el CONICET de la provincia de Buenos Aires, una institución muy productiva, como nos va a informar Guillermo, lamentablemente, como muchas cosas buenas en la Argentina, poco conocida. Forma parte del Centro Tecnológico Aeroespacial y se lo conoce en la jerga, o sea, en el ambiente como el señor litio, por su importancia en la producción y el desarrollo de las tecnologías de la batería de litio y el problema de procesamiento del litio, todo lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Así que, como vamos a tener no el tiempo abierto, porque Guillermo tiene sus obligaciones y por lo tanto tenemos una hora y media, les pido a los que estén escuchando y viendo que vayan anticipando las preguntas, porque vamos digamos, a darle ya la palabra a Guillermo y vamos cuando sea necesario, y vamos a introducir las preguntas. Así que bueno, Guillermo, muchas gracias por estar acá hoy, y bueno, y te doy la palabra. Dale. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Sí, efectivamente, soy de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y mi actividad siempre se ha centrado, yo soy investigador independiente de la SIC y trabajando en una primera etapa en un instituto de investigaciones que se llamaba INIFTA, Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas. Yo intenté potenciar la A de aplicadas y ahí empecé a desarrollar el espíritu de tratar de estudiar baterías espaciales, porque es interesante cómo yo llego, para que la gente entienda por qué un ingeniero electrónico se hace referencia al litio cuando hay un montón de científicos de altísimo nivel en la Argentina que podrían ser mucho más conocidos, que de hecho lo son, pero yo soy más mediático, por decirlo de alguna manera rápida y simple. En el año 98 se estaba construyendo un satélite que se llamaba SAC-C, Satélite de Aplicación Científica versión C. En ese momento el director de la CONAE, Conrado Barotto, un físico nuclear de la Argentina, italiano-argentino, vino a ese instituto donde yo trabajaba a pedir ayuda sobre respaldo de estudios sobre baterías espaciales, porque había ido a Italia a hacer esa consulta y de Italia lo mandaron a La Plata. Le dijeron, vos veniste acá a Italia y en La Plata tenés un centro de conversión de almacenamiento de energía de altísimo nivel que se llama CAE, que lo lideraba un director que se llama Walter Triaca, que es académico de altísimo nivel, y nosotros ya estábamos estudiando
hidrógeno, celdas de combustible, hidruros, un montón de cosas relacionadas con hidrógeno. Y entonces él vino y nos contó eso acá en La Plata, en una charla que decía, bueno, yo necesito respaldo en esa batería de ese SAC-C, porque es el primer satélite de teleobservación de la Tierra que iba a volar y que no quería tener ningún problema. Y resulta que las baterías estaban conformadas por 11 pilas, cada pila valía $11.000, y a su vez tenía dos baterías en paralelo, 22 pilas llevaba, por $11.000. Pero ¿qué pasa? El fabricante le vendía la información de cómo funcionaba esa pila más cara que la pila. Entonces él dijo, bueno, hago un convenio, la CONAE con el INIFTA, y llevamos adelante un convenio de 1 año donde nosotros teníamos que estudiar, digo nosotros, yo solo, porque era el único electrónico, una pila de fabricación norteamericana, de Eagle Picture, de níquel hidrógeno, y tenía que hacer un manual de comportamiento en operación de esa pila para decirle a la CONAE cuál era el punto de operación mejor, en temperatura, en tensión, en corriente, en todo lo que se te ocurre en una pila, estudiarla, sacar una radiografía de pecho a esa pila. Bueno, hice 187 ensayos, saqué unos 20 y pico de resultados, que a $30.000 cada resultado valía más que la batería. Yo lo hice por $1.000 por mes durante 11 meses, contratado. En ese momento $1.000 eran $1.000, te estoy hablando del 98, claro. 99. Así que yo salí $1.100 contra $30.000 cada ensayo y yo hice 23 resultados. Bueno, así empieza la historia. Cuando se lanza ese satélite SAC-C, yo me quedé sin trabajo, volví a reparar monitores, que era lo que hacía para ganarme la vida, era la década perdida, te acordarás, 98, 99. Sí, claro. Bueno, volví a reparar monitores, porque yo hacía mi actividad principal era la reparación, porque en vez de ir a manejar un taxi, decidí reparar. La realidad es que cuando se me termina el convenio, me quedo como Forrest Gump en la ruta y la gente de atrás, viste, diciéndome, ¿y ahora qué hacemos nosotros, claro. Forrest? No sé, yo me voy a mi casa, bueno, a mí me habían dejado en la ruta solo y dije, entonces se me ocurrió hablar con el jefe de vuelo del satélite, el satélite ya estaba volando, para decirle que si me dejaba ver la información de las baterías en vuelo, a ver si lo que yo había dicho en tierra se cumplimentaba en vuelo. Y al tipo le pareció re loco y re importante, dijo, qué buena idea. Bueno, se olvidó igual, no fue inmediato la data, yo seguí insistiendo cada 10 días, hasta que de pronto un día me da 7 días de vuelo de ese satélite. 7 días de vuelo. Esta introducción porque tenemos el tiempo, ¿no es cierto? Si no, no lo hubiera dicho, pero sí, es interesante porque por ahí están escuchando gente que está estudiando y cree que no puede lograr nada o que no lo van a entender. La vida es una lucha permanente, ¿no? A mí no me fluyó, como a ninguno de ustedes, no fluye la vida. La vida se hace más difícil, no por el problema en sí, sino por lo que te rodean. Los que te rodean la hacen muy difícil para que vos puedas largar tu creatividad. Bueno, la cuestión es que empiezo y de pronto un día aparece en mi mail un Excel de 27 columnas por 63.000 puntos. Eso eran una semana de vuelo aproximadamente. No entendía qué hacer. Empecé a interactuar con el jefe de vuelo del satélite, que es el dueño del satélite. En definitiva, él es el que define qué hay que subir y qué no hay que subir y qué hay que hacer con ese satélite. Para eso se preparó. Y bueno, y empecé a procesar los datos conforme él me fue enseñando cómo leer esa telemetría. Y empecé a desarrollar unos indicadores, que los llamé ICD, indicadores de criterio de diagnóstico, que me permitieron resumir ese día de vuelo en 3 números. Y los empecé a graficar. Pasaban 15 días, por ahí me daba 2 días, pasaban 15 días y me daba 3 días, pasaba 15 días más y me daba 2 días. Hasta que una vez yo empecé a insistir que los datos que yo estaba generando me daban información de que había una batería que no estaba funcionando del todo bien y que no sabía qué era lo que pasaba. Y lo explicaba en mis informes, totalmente gratuitos. Yo no estaba cobrando, yo reparaba monitores. Y entonces hinché tanto, pero tanto con eso, que INVAP me invita a dar una charla en INVAP porque dijo, bueno, evidentemente este tipo tiene que decir algo y si no lo está diciendo bien, algunos me decían ya de antemano que estaba haciendo las cosas mal, que podía ser tranquilamente, hasta yo tenía la duda si no estaba diciendo cosas, pero quería que me escucharan. Entonces me llevan a INVAP y comento todo lo que hice, y cuando comento todo lo que hice, uno de los ingenieros, había como 30, entendió lo que yo dije. Christian Tissot,
excelente ingeniero del INVAP. No porque me haya entendido, pero fue grandioso para el SACSE, para él, para mí, para INVAP, para la CONAE, para todos, porque yo estaba diciendo cosas concretas. Cuando yo comento lo que había pasado con ese indicador, que podía explicar todas las curvaturas menos estas, y esa batería tenía algún problema que yo no lo podía definir, y lo digo acá porque por ahí lo puede estar escuchando tranquilamente. A la semana el SACSE pierde esa batería. Se desconecta del bus de potencia. El bus es el cable donde estaba conectado, no aparece más. Se la ve, pero no está conectada al cable principal. Es como que si hubiera saltado la térmica. ¿Viste? Que no existe una térmica, pero bueno, es como que algo lo desvinculó. Bueno, a partir de eso empiezo a recibir telemetría. Me llama el jefe de vuelo y me dice, mira, perdimos una batería, no sabemos qué está pasando, apagamos todo, está solamente el satélite tiene solamente las cargas mínimas conectadas, que se llaman esenciales. Empecé a estudiar, entonces empecé a recibir información. Y así es como me hago conocido en el ambiente de las baterías, porque ese satélite, gracias a esos informes diarios que hice durante 13 años, voló 13 años, cuando tenía que volar 5 con 2 baterías, voló 13 con una. ¿Sí? En el medio empecé a estudiar litio. En el 2003 empecé a estudiar litio porque llegó la información de que los satélites estaban yendo en peso y cuando uno contrata un lanzador en el exterior lo contrata por un peso límite y no puede ser ni más pesado ni menos pesado. Entonces los subsistemas empezaron a decir, el jefe de los satélites empezó a decir a los subsistemas, estudien bajar los pesos. Y a mí me llegó la consigna de estudiar litio a ver si era aplicable al vuelo. Y ahí empiezo a estudiar litio, en el 2003. Y ahí ya tengo un contrato de un año más. Yo del 2000 al 2003 no tuve convenio. Al 2003 empiezo también mi primer contrato. Después me ponen de personal de apoyo en la SIC. Y después en el 2006 me pasan investigador porque yo ya estaba liderando proyectos de 300, 400 mil dólares como personal de apoyo. Y es por eso que me obligan a pasar a la carrera de investigador para que yo pudiera figurar como director del proyecto y no como un técnico asociado al proyecto, ¿no es cierto? Porque en definitiva era un proyecto de aplicación dentro de un instituto de investigaciones básicas. Entonces mis compañeros investigadores no podían hacer eso porque no estaban formados para eso. Así que así empieza mi historia en el litio, desde el 2003 hasta la fecha, y todo el tiempo, no solamente estudiando el litio, sino la problemática del litio, lo que significa el litio para el mundo y para la Argentina, lo que significa el litio a nivel de contaminación, lo que significa el litio a nivel de ingresos, lo que significa el litio para el mundo tecnológico, y por eso prefiero que vayamos avanzando en el tema del litio. Hay dos cosas que mencionaste que son ciertas al principio. Planificación. La planificación en la Argentina no existió nunca, y lo que debería terminar una planificación es en una política de Estado. Y el otro día en una charla que di en una escuela, se confunden políticas de Estado con políticas que fueron asertivas en determinados periodos de la Argentina, pero que no se pudieron llevar adelante en el tiempo. Y yo le decía, bueno, pero, por ejemplo, en la década del 60, nosotros lanzábamos cohetes con ratones y monos a la misma velocidad que Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, después de esa fecha, hasta el 2007, hubo un corte absoluto y empezamos de nuevo a hacer cohetes. Si eso hubiera sido una política de Estado, ¿qué es una política de Estado? Es una planificación permanente, ininterrumpida, escrita por los mejores y que lo único que puede sufrir es alteraciones del rumbo, pero no el rumbo a 180 grados, no, modificaciones, matices. Por eso es que Argentina no funciona. La única política de Estado que yo veo que hoy funciona en la Argentina, por ahora, es la educación pública. Por ahora. Porque puede llegar a ser otra más quebrada en nuestro país. Es extraordinariamente importante la trazabilidad que podemos tener en los últimos 60, 70 años de educación pública. Obviamente, desde de origen de la primaria hay pública, pero después de la universidad pública tenemos 60, 70 años. Entonces, sí, por ahí. Entonces, lo que digo es que al no tener planificación, no hay políticas de Estado, y nosotros no sabemos lo que tenemos en bienes naturales, pero el mundo sí. Estados Unidos sí. Inglaterra sí. Por eso es que históricamente nos vienen soplando en la nuca
desde, desde obligado, desde antes de obligado, ya viene, o sea, primera invasión, segunda invasión, tenemos una historia y fueron purificando esa metodología y se dieron cuenta que no, por los tiros no conseguían mucho y empezaron a cambiar la estrategia, que es la que hoy se usa en todo el mundo, es la mentira. Es la mentira absoluta, diciéndole al argentino que no sabe hacer cosas durante muchos años, ¿no? Venimos, que yo recuerde, de la década del 70, que no sabíamos hacer sillas, mesas, no sabíamos hacer autos, perdimos el Torino, el rastrojero, el Pulqui, la locomotora argentina, el tractor Pampa, y podemos seguir, pero haciendo dulce de leche con todas las cosas que hoy tendríamos el mejor avión a reacción de quinta generación, las mejores locomotoras eléctricas circulando a 200 kilómetros por hora, como los trenes de Japón, y así el rastrojero sería una 4x4 extraordinaria, pero extraordinaria. El Torino sería un auto extraordinario, a lo mejor sería como el Tesla. Y bueno, y hoy siguen con eso, siguen con la historia de que no, que nosotros tenemos que seguir entregando recursos naturales, que para eso sí somos buenos. Se lo dicen a Bolivia, se lo dicen a Perú, se lo dicen a Chile. Es una estrategia, porque las embajadas no son unidades de negocio, son unidades de infiltración. Y entonces, con esa entrada a los países como el nuestro, logran captar o cooptar voluntades. El litio es extremadamente estratégico. Y los montos que vos dijiste te quedaste corto. Perdón, discúlpame, Eduardo. No, dale. Te quedaste muy corto. El especialista sos vos. No, pero no te estoy retando, te estoy diciendo que es lo que se lee en los medios, ¿viste? Es lo que vos lees en los medios o en las publicaciones o en las revistas. Yo te voy a decir lo que tenemos de litio. Bolivia tiene 21 millones de toneladas de litio, no carbonato de litio, de litio. Argentina tiene 19,3 millones de toneladas de litio. Y Chile tiene 9,6 millones de toneladas de litio. ¿Por qué sabemos que Bolivia tiene 21? Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tenía algo así como 9 hace 6, 7 años atrás. A partir que Bolivia toma el poder de los salares, se automide y determina 19. Y ahí destapa la olla. Destapa la olla porque ya se decía en ese momento que Argentina incluso tenía más que Bolivia. Bueno, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ahora nosotros tenemos 19,3, cuando hace 6 años o 7 teníamos 7. ¿Sí? Y Chile tenía alrededor de 9 y sigue teniendo alrededor de 9. Yo creo que tiene mucho más. Todo dicho por los norteamericanos, excepto Bolivia, que se automidió. ¿Sí? Cuando vos tenés litio, para convertirlo en carbonato de litio hay que hacer todo un proceso que lo vamos a ir charlando sobre la marcha. Más o menos la cuenta que es del litio al carbonato de litio hay que multiplicar por 5 aproximadamente. Así que tenemos, ponerle 100 millones de toneladas de carbonato de litio. Hoy en el mundo está alrededor de $80.000 la tonelada de ese carbonato de litio. ¿Se la cuenta? Que son 80.000 millones de dólares cada millón de toneladas. Claro, pero los 4.000 que decía era de exportaciones anuales. Claro, bueno, estos son por cada millón de toneladas. Lo que vos señalás son existencias totales, digamos, ¿no? Claro, pero si vos procesás cada millón de toneladas, y te digo, Argentina en 6-7 años está produciendo casi 800.000 toneladas del millón que te digo, ¿no? Está proyectado eso, porque la realidad es que el único país que tiene liberado para poder hacer estas cosas es Argentina. Chile no y Bolivia tampoco. Y entre los 3 países tenemos el 60% del litio del mundo y el 85% en salares. O sea, en total en el mundo hay 80 millones de toneladas. Te acabo de decir que entre los 3 países tenemos casi 60, así que lo que digo es que... es Australia y China, ¿no? Por ahí andan. Claro, pero Australia tiene algo así como 7 millones de toneladas, lo tiene en montaña, tiene que romper la montaña y no lo procesa. Vende la montaña rota y la saca del país. ¿Sí? Y China necesita litio, no te lo va a vender. Si te lo vende es para hacer algún estudio mínimo básico, pero no te va a vender 30.000 toneladas año o 35 o 40, que más o menos es lo que vendemos nosotros, que es lo que sabemos por las declaraciones juradas del litio que sale de la Argentina. Pero la realidad es que China no te va a vender. ¿Por qué dijiste que la Argentina, a diferencia de Chile y Bolivia, tiene el litio liberado? No entendí eso. Porque Chile lo tiene nacionalizado y Bolivia lo tiene nacionalizado y no lo tiene tercerizado con ninguna empresa de ningún estilo. Entonces,
La realidad es que la única que no tiene nacionalizado el litio y que las provincias son las dueñas del litio y pueden hacer un acuerdo privado con cualquier privado es la Argentina. Por eso es Claro. que están todas capturadas. O sea, si bien hay 2 emprendimientos ahí funcionando, hay 50 y pico en exploración y 20 y pico ya en etapas incipientes de producción. Porque ya no hay muy poco acceso a los salares. De hecho, YPF ha entrado hace poquito en Fiambalá por un acuerdo con Catamarca para poder explorar un salar que hay que ver si tiene litio, pero la realidad es que están todos capturados por 30 años, ¿no? Entonces es muy difícil bajar esos 30 años, porque son miles, o sea, si bien nos rinde muy poco el litio hoy estamos exportando 300 millones de dólares, sí, hoy, de los cuales nos deben quedar 30 reales, porque el resto se va a la empresa matriz, ¿no? Es como las automotrices, o sea, las empresas matrices, las empresas extranjeras, ¿en qué se llevan la plata? En dólares. Sí, además hay mucha subfacturación de las exportaciones. Bueno, eso ocurrió este año en Catamarca. La empresa Livent estaba vendiendo el litio a unos $6.000 la tonelada aproximadamente, y Jujuy al mismo nivel, al mismo tiempo, ventana temporal, lo estaba vendiendo a 14. Entonces no se entendía por qué uno 6 y el otro 14. Entonces, ¿qué hace? La FIP empieza a investigar y le pone un precio de referencia de $53.000 la tonelada. O sea, si vos lo vas a vender más caro no tenés que decir nada, pero si lo vas a vender más barato tenés que explicar por qué. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque en ese momento, mientras estaba 6 y 14, en el mundo estaba $90.000 la tonelada. Entonces las empresas se lo llevaban al extranjero y por un simple pasamano ganaban 70, $60.000. Sí, por eso es que no facturaba menos. Es como cuando uno factura menos, digamos, su facturación. Claro, su facturación. Sí. Y bueno, la realidad es que, como es un acuerdo entre privados, porque no cotiza en bolsa, no hay el precio de referencia, entonces hoy tenemos un precio de referencia que es $53.000 la tonelada. Por eso es que te digo, a ese precio de referencia, por cada 1.000.000 de toneladas, si logramos capturar algo de nuestro salario y logramos vender 1.000.000 de toneladas, que no es nada del otro mundo, es poner máquinas a procesar, son 53.000 millones de dólares. Ahora, por cada millón de toneladas. ¿Cómo pasás del salar al litio, digamos, al exportable? Bueno, el proceso que está usando el mundo en salares como el nuestro es el proceso de evaporación. Abajo de los salares, que son cuencas cerradas, son montañas que encierran una planicie, que nunca hubo mar, hay minerales o elementos químicos que se depositan por la actividad geológica de millones de años y que después escurren por las laderas, por las lluvias, los deshielos y los afluentes que llegan por algunos laterales. La realidad es que una vez que vos encontrás que en el salar hay litio, porque perforás y encontrás unos acuíferos donde está depositado el litio con agua salada 7, 8, 10 veces más que el mar, y no están muy profundos esos acuíferos, pueden estar a 80, 200 metros, como mucho 400 metros. Bueno, tenés que extraer esa agua que trae un montón de elementos químicos en conjunto, o sales, trae litio, trae potasio, trae manganeso, trae, qué sé yo, montones, hierro, puede traer un montón. La cuestión es que vos tirás en una pileta lo que sacás de ese salar, por evaporación aumentás la concentración y echás productos como cal para que se deposite en el fondo. Por decantación se concentra y los elementos que vos querés sacarte de encima, no porque no sirvan, sino porque vos querés el litio, ¿no? Claro. Bueno, se van depositando como, qué sé yo, carbonato de potasio, carbonato de calcio, y sulfato de calcio y lo que vos quieras, se van depositando abajo. La realidad es que va quedando una concentración cada vez más grande de cloruro de litio o sulfato de litio, dependiendo que tenga el salar. Y se va trasvasando pileta a pileta, y entre 9 y 12 meses vos llegás a una concentración 30 o 40 veces más alta de la que salió del salar, y después lo que tenés que hacer es un proceso químico que se hace con carbonato de sodio, que era una empresa que teníamos nosotros en la Argentina y que se fundió en la década de Menem y cerró, y ahora lo estamos comprando a Brasil, o sea, tranquilamente podríamos, con el procesamiento lo podríamos hacer en Argentina, y con ese carbonato de calcio final, carbonato de sodio final, con el cloruro de litio se hace el carbonato de litio y sale el cloruro de sodio, se divide. Ese cloruro de sodio tiene que llegar a estar en un nivel muy alto,
carbonato de litio tiene que ser 99.7% de pureza. Ese 99.7% de pureza es el que entra directamente a la construcción de los electrodos. O sea que el proceso es evaporación y tirar productos químicos que son cal. Básicamente es cal. O sea, es una especie de minería al estilo o algo parecido a la cuestión del fracking, en el sentido que sacás el componente dentro de un líquido. Sí, y ese líquido después lo tenés que desecar y concentrar los diferentes elementos. Exactamente. ¿Eso qué tan complejo es técnicamente? No, no es muy complejo. Lo que tiene es un proceso de evaporación y un proceso de extracción, que yo lo que cuento es lo siguiente. Los salares, por ejemplo, de Atacama son 3.000 kilómetros cuadrados, que son 300.000 hectáreas. Bolivia tiene 10.700 kilómetros cuadrados, que son casi Malvinas, ¿no? Malvinas son 11.000 y pico. Después tenés, la Argentina tiene varios salares de 500, 700 kilómetros cuadrados. Cuando vos en un salar, por ejemplo, Atacama tiene, y lo digo porque podemos ver la foto, en Argentina no puedo ver las fotos. Puedo ver las fotos y veo que hay 250 hectáreas de piletas de evaporación contra 300.000 hectáreas de salar. 250 hectáreas de evaporación contra 300.000. Eso influye entre un 3 y un 5% más de lo que ya el salar evapora. El problema no es la evaporación. Si querés, la podríamos recuperar, porque si lo hacemos tipo invernadero, podríamos recolectar el agua evaporada que chorree por las paredes, todo lo que vos quieras, pero el problema no es la evaporación. El problema es que estamos sacando en 250 hectáreas 1.250 millones de litros de agua por año. Para tu tranquilidad, la provincia de Buenos Aires consume 5.100 millones de litros por día. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con esto, yo no estoy de acuerdo en que hagamos lo que sea para sacar el litio. No. Lo que digo es que no podemos señalar allá, cuando nosotros acá en la provincia de Buenos Aires estamos extrayendo 5 veces más agua y agua dulce, ¿sí?, que ellos en un año allá. Entonces, el tema es que el hombre, desde que existe, no dejó de hacer bolsa del planeta. O sea, el impacto cero en la ecuación con el hombre adentro no existe. No, igual ese agua que sacás de ahí no es utilizable, o sea, vos decís, es 9 veces más salada que el... Ahora, escúchame, y los otros componentes que salen de allí dependen mucho de la geografía del lugar, ¿no? Tal cual. Sí, el tema del agua, ¿sabés cuál es el problema del agua? Que si vos no sacás prolijamente del salar en distintos lugares, podés deprimir un lugar y por ahí esté pasando una cuenca de agua dulce que se derive y rellene ese salar que vos estás, o que seque los ríos próximos. Entonces, el problema del litio es estudiar la cuenca antes de empezar a sacar. Claro. Cosa que nosotros no hemos hecho, porque ahora lo único que sabemos es la declaración jurada de los extractivistas, que no son nuestros, cómo lo hacen y qué recaudos tienen, y no sabemos si se cumple eso. O sea, vos podés causar un impacto de tipo hídrico, indirecto, por el hecho de que vas modificando la parte subterránea de la cuenca. Exactamente. Y eso se puede... Bien. Y los demás componentes que vos me decías recién, tienen aplicación. Por ejemplo, el cloruro de potasio es un fertilizante. Y entonces las empresas se lo llevan como productos de descarte para que no nos contaminemos. Y no es cierto. No, yo había escuchado que era una cifra bastante interesante la que salían de esos descartes. Sí, claro, por supuesto, son millones de dólares. Mira, Bolivia, que tiene el control total de sus salares, en el primer semestre de este año vendió, porque vende el carbonato de litio, pero lo vende como Estado nacional, ¿no? Lo vende como ILB, Yacimientos de Litio Boliviano. Vendió 400 toneladas. A $90.000 ganó 36 millones de dólares. ¿Sí? 100% ganancia para Bolivia. Nosotros vendemos 30.000 toneladas, ganamos 300 y nos quedaron 30. Claro. ¿Entendés? Sí, no, claro. Por eso te digo que tenemos que tomar el poder de la extracción del litio nosotros. Además, teniendo en cuenta de que no es que, digamos, es una tecnología inabordable, con inversiones inabordables, como decir, bueno, si no viene el capital extranjero de gran tamaño, no lo podríamos hacer, ¿no? Acá, digamos, tranquilamente lo podés hacer. ¿Sabés cuánto salió la planta de Elon Musk en Estados Unidos? 5.000 millones de dólares. Se fugaron 44.000. Sí, ¿Y sabés cuánto salía? ¿Cuánto salía la planta de litio, de batería de litio
que iba a instalar Bolivia antes de su golpe de Estado, y te estarás dando cuenta por qué digo golpe de Estado, ¿no? Porque por lo que estoy diciendo. 1.800 millones de dólares. Se fugaron 44.000. La plata sí, no es está, plata o para la estaba. Argentina, esa, ¿no? Digamos, esa plata se va en el control del dólar blue en un año. O sea, se timba financiera. Sí, Escúchame, entonces ahí estamos con el litio saliendo del salar, ¿sí? sí, Eso ya es toda sí. una economía. Ya salimos como carbonato de litio, grado batería. Claro, ¿eso cómo entra en la batería eso? Bueno, en la batería vos necesitas máquinas que se pueden fabricar en la Argentina, pero no vale la pena hacerlo, porque vamos a tener dos problemas cuando empecemos a fabricar baterías. Vamos a la pregunta tuya inmediata. El carbonato de litio entra directamente en la pasta del componente activo que requiere la batería. Por ejemplo, en el caso de la que vamos a fabricar acá en la Argentina, en la planta de La Plata, se llama litio hierro fosfato. Bueno, el carbonato de litio entra en la pasta, en el cátodo, que donde está el material activo, entra en la proporción que hace falta, entra el hierro, entra el fósforo y todos los componentes se mezcla y se aplasta sobre una de las caras de la pila, para decirlo digamos, didácticamente. Tenés dos electrodos, un material activo, un contraelectrodo y un separador. Bueno, acá depositas el carbonato de litio con todos esos aditivos que dije recién. Acá pones un separador que es plástico, acá pones solamente grafito con un contenedor depositado sobre cobre y aluminio. Lo aplastas y ahí ya tenés la pila. Le echás el electrolito y ahí tenés la pila. Eso es la pila. Después, para hacer la pila más eficiente, hay un montón de técnicas, pero para que la gente lo entienda, es eso. El carbonato entra directamente así, directamente al 99,7, entra directamente a la pasta base para hacer el material activo. Ahora, una vez que entró, la pregunta es, vos decís, yo tengo la pila ahí, ya el carbonato de litio entró en la pila. ¿Qué tan difícil es fabricar una pila? Vos mencionaste una experiencia en La Plata, porque digamos, Bueno, muchas de las ilusiones, digamos, de mucha gente es, bueno, exportemos pilas y no litio, y eso es todo un problema, ¿no? No es tan sí, sencillo. sí. No es inmediato. Por eso es que digo que hay que comprar las máquinas, porque en el mundo va a pasar dos cosas. El mundo tecnológico no quiere más países desarrollados. Eso está clarísimo. Hay políticas globales para que Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica, que yo vivo ahí y conozco, no quieren más países desarrollados. Entonces van a hacer lo que tengan que hacer. Imagínate si nosotros hacemos una máquina con una técnica nuestra y la tenemos que vender al mundo. Lo primero que tenemos que hacer es usarlas nosotros, esas pilas, para poder validarlas durante muchos años para que el mundo intente comprar. La realidad es que si la máquina es extranjera y de altísimo nivel y viene y tiene referencia de que hace buenas pilas, lo único que tendríamos que justificar o respaldar nosotros es el empastado y la construcción de esos materiales activos. Y estamos más cerca de poder venderle al mundo, porque el cuco de que el litio es explosivo, y lamentablemente hace poquito tuvimos un evento ahí en Capital Federal en un edificio, Sí. la gente le huye o le tiene miedo a aquel que no conoce cómo funciona el litio. Y sí, una vez que hazte la fama y échate a dormir, dice el dicho, ¿no? Entonces, bueno, pero la realidad es que las máquinas hay que comprarlas. Y no hay que pensar con el bolsillo de uno. La empresa que nosotros estamos armando acá en la Plata salió 10 millones de dólares. No es una planta grande, pero es una planta que está enfrente a un laboratorio que se llama INIFTA, donde yo trabajaba, Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, donde los investigadores básicos van a cruzar la calle y van a poder implementar sus ideas científicas en una línea de producción y no en un paper. Contame un poquito de cómo es la empresa esa. Esa empresa se desarrolló entre la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET, la SIC, MINDEF del Ministerio de Defensa y CITEDEF, también un centro de investigaciones de las fuerzas, y ¿quién más? La Universidad Nacional de La Plata, que creo que la mencioné. Todos intentan poner algo, algunos solamente gente, otros ponen financiamiento, EITEC. Bueno, la cuestión es que esa planta lo que va a producir son 300 a 500 pilas por día, que comparado con la línea de producción internacional es muy poco. Las líneas internacionales en general producen 60.000, 70.000 pilas por día. La realidad es que lo que queremos hacer nosotros es una planta federal, una planta que se pueda replicar en Jujuy, en Salta, en Catamarca, en Tucumán. O sea, es una planta chica de una inversión razonable para una provincia y que pueda desarrollar distintas tecnologías, porque nosotros vamos a desarrollar una de las tecnologías de litio, ¿no? Litio
siempre participa en todos los tipos de pila que hay en el mundo, pero hay distintas composiciones, ¿no?, que lo acompañan. Y entonces nosotros vamos a hacer las que se llaman litio hierro fosfato o la LiFePO. Y bueno, se puede replicar en todo el país haciendo un federalismo real, ¿no? Escúchame, ¿y ese tipo de batería qué particularidad tiene? Las de litio hierro fosfato son las pilas más seguras para utilizar en vehículos eléctricos y en almacenamiento de energía a nivel de paneles solares y ese tipo de recursos renovables, digamos, ¿no? Tienen menos densidad de energía que las que usa Tesla, desde el punto de vista de la cantidad de energía que almacena. Igual es muchísimo más que las de plomo, por supuesto, eso descontalo, plomo olvídate, plomo no sirve. Pero no es de las que tiene más alta densidad de energía por unidad de peso de todas las litios que existen. Pero la realidad es que es muy segura. Vos podés hacer la salvajada más grande que quieras sobre esa pila, que difícilmente se prenda fuego. Y difícilmente es, ni siquiera perforándola la pila con un clavo y un martillo vas a tener fuego. La pregunta, viste, porque con el asunto del departamento que se incendió y cada 2 por 3 se habla de ese tipo de cosas, ¿podés explicar un poquito cómo es ese asunto? ¿Cuál es el tema con el que se incendia? ¿Tiene que ver con que alcanza mucha temperatura? Claro. Cuando una pila entra en un fenómeno que se llama carrera térmica, digamos, hay tecnologías, que por ejemplo, níquel, cobalto, aluminio, que es litio, por supuesto. Siempre el litio va a estar, si yo digo 3 letras y digo tres elementos químicos, el litio siempre está, ¿no? Níquel, cobalto, aluminio, pero el litio está. Una vez que entran en ese fenómeno de crecimiento térmico, se autoalimenta y no la sacas más. Y termina con una explosión, fuego y cosas que habrás visto en televisión o en videos cuando ocurrió el evento que ocurrió en Capital Federal. Ese es el tema crítico. El litio hierro fosfato no, tiene una composición que es menos reactiva desde el punto de vista de esa carrera térmica y difícilmente entra en fuego. Sí puede largar vapores, porque de hecho la energía que tiene la tiene que liberar de alguna manera y es generando temperatura que llega como mucho a 150 grados, mientras que las otras superan los 400 grados cuando entran en una carrera térmica y ahí no la parás con nada. Bueno, por eso es que el litio hierro fosfato es la que se usa en colectivos, por ejemplo, en todo el mundo. La mayoría de los colectivos que vos ves tienen todas litio hierro fosfato. Los autos eléctricos de poco alcance, litio hierro fosfato. El Tesla no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Porque es imposible hacer con litio hierro fosfato un vehículo de las prestaciones del Tesla con solo 700 kilos de batería, que es como lo que tiene Tesla. Entonces, usa otra tecnología que es la NCA, níquel, cobalto, aluminio, y con esa tecnología el tipo labura de una manera que, o sea, cuando hay plata y hay desarrollo, las cosas se resuelven, ¿viste? Esa es la realidad. El cerebro que tenemos, vos y yo y todos los que nos están escuchando, es el mismo que tiene Elon Musk y los que tienen para laburar para él. El tema es que vos a ese cerebro le tenés que dar de comer y ponerle plata en la cabeza, no para que cambie el auto, sino para que genere conocimiento y otros lo agarren y lo apliquen, ¿sí? Y entonces ahí cerrás el circuito virtuoso de lo que es el saber, el conocer, ¿no? Escúchame, ¿y esta fábrica que vos decís de La Plata, es escalable? Es decir, vos podés decir, pongo más guita, porque si sale 10 millones de dólares, digamos, desde el punto de vista del Estado es casi nada eso, ¿no? Sí, por supuesto. Es lo que se gasta en las facturas en el Congreso, digamos, se gasta en la factura de café. Pero vos decís, yo pongo 100 millones de dólares y produzco 10 veces más, 15 veces más. Sí, por supuesto. La máquina que se compró es una máquina de aplicación para más allá de la investigación. Si uno hiciera una máquina para investigación, con hacer 10 pilas por día es suficiente. Estamos hablando de 500. Y con 500 vos podés abastecer 20 colectivos al año, por ejemplo. Pilas para 20 colectivos eléctricos al año. Y no es poco. Explícate un poquito eso. ¿Cómo sería? ¿Es un colectivo que anda como un auto Tesla, digamos? Exactamente. Bueno, cuando surge el litio, le cambia el paradigma al hombre, porque dice, bueno, ahora podemos fabricar autos puramente eléctricos, porque la realidad es que tienen tanta capacidad de almacenar energía que los autos que eran imprácticos antes, porque los autos eléctricos existen desde el 1900, ¿no? Los primeros vehículos que circulaban en el planeta eran eléctricos, no eran explosión. Después surge la explosión que lo empuja porque las baterías eran extraordinariamente grandes. Bueno, las baterías hoy, por ejemplo, 700 kilos de batería, hoy están en el piso del auto Tesla y no ocupan espacio. Y si vos pensás que el motor eléctrico pesa 20 kilos, no hay caja de cambio, la electrónica pesa
toda la electrónica puede llegar a pesar 15 kilos, estamos hablando de un auto real, o sea, el peso de un auto real. Y en los colectivos pasa lo mismo. Si vos sacás los 300, 500 litros de combustible, el motor, la caja que pesa 1500 kilos, y reemplazás todo eso con baterías y motores que pesan 60 kilos, ya está. O sea, el problema de toda esta cosa viene cuando uno se planifica de dónde lo vas a cargar, ¿sí? Que ese es un problema que va a tener el litio toda su vida. ¿Por qué digo toda su vida? Porque de acá a 10, 15 años, las baterías de litio se van a achicar a volúmenes muy chiquitos. Tal vez el tamaño de una valija de pasajeros sea el tamaño de una batería de litio para el Tesla. Posiblemente pase a ser eso. Pero igual, mientras que los autos tengan ruedas y los aviones tengan alas, las potencias para empujar esos vehículos siguen siendo siempre muy altas. Y en definitiva, esa batería, por más chiquita que sea, va a tener adentro cientos de kilovatios. Y esos cientos de kilovatios van a tener que ser cargados desde algún lugar porque se requiere esa potencia para mover esos vehículos. Ahora, si inventamos un auto que vuela sin rueda, vaya a saber por qué, con una energía mínima, bueno, las baterías ahora, capaz que una batería del tamaño de un celular puede alimentar un auto futurista, pero hoy por hoy las potencias que necesita un auto a explosión, para andar a las velocidades del Tesla, digo, ¿no? Que el mundo no quiere, el mundo no necesita ese auto. El mundo no necesita ese auto, el mundo necesita respirar para que nosotros podamos respirar. En el contexto actual, la raza humana en 200 años va a la extinción, no el planeta. La raza humana va a la extinción. Escúchame, y el tema de los colectivos, vos decís que se aplica ya en otros lugares. Sí, Chile tiene toneladas de colectivos eléctricos, Uruguay también. ¿Pero con batería o con el...? Con batería, eléctrico batería puro. Son vehículos que pueden rodar 250 a 300 kilómetros de autonomía. Mirá. Y bueno, lo que pasa que en ciudades grandes donde tenés mucha contaminación, por ejemplo, México, Ciudad de México, y es importante ese tipo de vehículos. Porque, sí, Santiago de Chile también, sí. Bueno, sí. Santiago de Chile, y bueno, ahí están todos, y tiene mucho Chile, sí. Y lo compra, valen $350.000. ¿Y el tema de la velocidad de carga? Bueno, vos tenés que pactar con el sistema de distribución tuyo en varias horas. O sea, los vehículos lamentablemente eléctricos hoy, para que no sean un gran impacto a la red, tienen que extender su periodo de carga más allá de lo razonable que sería ir y cargar 300 litros de combustible que te puede llevar media hora, no sé, claro, contra 10 horas de recarga. Pero bueno, ese es un problema que hay que resolver a partir de energías renovables, inyectar al interconectado nacional energías renovables de tal manera que en algún punto ese enchufe que está suministrando un colectivo, porque las terminales de colectivo básicamente no tienen tanto espacio para poner 5 hectáreas de paneles solares, por ejemplo, o poner eólicos, que no hay viento en general en las ciudades, grandes ciudades, no va a sacar el viento. Entonces, claro, está complicado eso. Entonces lo tenés que poner en el lugar donde está el viento y donde está el sol y contemplar que eso que está ahí, está a vos disminuyendo tu impacto. Pero la realidad es que de la única forma que impactás menos en la red es prolongando la recarga de ese vehículo. Por ejemplo, 250 o 300 kilovatios, que son las baterías estándar de los colectivos, en 10 horas necesitarías 30 kilowatts por hora. Y 30 kilovatios es una energía bastante baja, pero el tema es que vos vas a tener 10 colectivos o 20 colectivos recargando. Entonces, bueno, hay que planificar y por eso hay que empezar de a poco y no llenar de colectivos los lugares de circulación, porque después nos va a faltar la energía para recargarlo. Entonces hay que ir creciendo como se debe crecer lentamente, y lentamente pero ininterrumpidamente. O sea, eso tenemos que entender como nación, ¿no? Claro. Hay que crecer lentamente pero ininterrumpidamente. Y esa es la forma de crecer, no queda otra. O sea, le podemos pifiar, sí, pero tenemos que hacer políticas de Estado que nos hagan crecer lentamente y de manera permanente. Escúchame, Guillermo, y en esta empresa que vos estás señalando, el tema costos, ¿cómo andamos con costos internacionales, ese tipo de cosas? Bueno, sí. Hasta que no empecemos la línea de producción, realmente no lo vamos a saber. La empresa no es competitiva por la cantidad de pilas que va a fabricar. 500 pilas, para vos ser competitivo hoy necesitas hacer 20, 30, 40.000 pilas por día, mínimo. Pero la realidad es que eso no debería importar en una primera etapa,
Porque digo, mover la rueda de la innovación es muy complicado. Es una rueda que pesa millones de toneladas y tiene un agujero negro encima en el medio. Y entonces, si no la empezamos a mover y nos empezamos a preguntar esas cosas, difícilmente creo que la vayamos. Es como el avión Pampa, ¿no? El avión Pampa. ¿Cuánto sale un Pampa? Y sale más caro capaz que un avión de esos que se compran a hélice para hacer pruebas. Y sí, pero el Pampa es nuestro, hagamos más Pampa. ¿Qué estamos esperando? Sí, porque, digamos, el tema ese de esos costos vos los distribuís en el tiempo y los distribuís en diferentes resultados, digamos, ¿no? Porque exactamente. no tenés que mirar la rentabilidad inmediata, pero, digamos, sí es importante en un contexto en el que uno, digamos, quiere darle vitalidad a eso, decir, bueno, ¿hacia dónde tengo que ir? Vos estás diciendo, tengo que llegar, si quisiera algo rentable, competitivo, a 20, 30 mil baterías por día. Pilas por día. Pilas. Batería es conjunto de pilas. Y sí, pero la realidad es que hoy vos no te imaginás la cantidad de millones de dólares que se pierden por minuto en la Argentina por conocimiento en un paper. Nosotros hoy, cuando hacemos un paper referente al litio, lo agarra Estados Unidos y pone a los mejores del litio y dice, mira, esto resolvieron el problema que nosotros no podíamos resolver. Porque esto es un juego, ¿no? El paper, trabajar dentro de un ambiente donde se trabaja en paper es un juego. Un juego que el que tiene más poder hace elaborar a los nuestros en beneficio de ellos. Por ejemplo, Estados Unidos hace un paper sobre el litio donde dice que tiene un problema determinado en alguna cuestión. Nosotros salimos a tratar de resolverlo porque a nosotros nos da prestigio decir que pudimos resolverle tal o cual problema. Sí, pero lo resolvimos en la línea de producción también, ¿eh? Claro. Y nos impacta. Entonces, tenemos que empezar. ¿Le vamos a pifiar? Y sí, le vamos a pifiar. Pero te vuelvo a repetir, nos faltan 44 mil millones de dólares. Entonces, eso es lo que me preocupa, que tenemos que darnos esa política de estado de confianza que necesitamos nosotros mismos. Empecemos por algo. Política de estado de confianza. No tuvimos nunca política de estado. Bueno, empecemos por la autoconfianza. Política de hoy para siempre. El universo de las pilas, digamos, uno siempre está pensando en lo que ve, ¿no? Uno ve poco los autos, porque no hay muchos en la Argentina, más los monopatines y esas cosas de movimiento urbano, digamos, las motos eléctricas, ¿no? ¿En qué otras cosas se usa eso? Y tiene escala, digamos. El litio tiene varias aplicaciones. Tiene aplicaciones en pilas, que es una de las más conocidas porque se detonó con los celulares, con los marcapasos, con las filmadoras, cada vez más chiquita, porque la pila permitía achicar. También lo conocíamos en las grasas de litio. La Segunda Guerra Mundial tuvo una directa participación en los vehículos que dejaron de oxidarse y de trabarse contra la Primera Guerra, que hacían 3 cuadras y se trababan. En cerámicos, aumentando la resistencia mecánica y dándole más resistencia térmica y eléctrica. En medicamentos, en el aluminio, si vos le pones un poquitito de litio, lo convertís en un aluminio aeroespacial que vale 20 veces más que el aluminio de ventana, que es el que fabricamos nosotros. Y el actor principal en el litio hoy es el reactor nuclear de fusión, que se está estudiando en Francia y en Estados Unidos, fundamentalmente, prototipos, donde es un reactor nuclear que funciona como el Sol. Rompe el átomo por temperatura en vez de romperlo por un choque de un neutrón o un protón. La ventaja que tiene este reactor nuclear es que prácticamente no tiene resabios radioactivos. Mientras funciona, quema el combustible que autogenera. Pero para eso necesita litio. Caramba. La energía tiene que ver con el crecimiento de los países. Y tener un reactor nuclear, que hay prototipos ya de 50 megavatios puestos en marcha, y no tener litio, es complejo. Yo había escuchado la posibilidad de combinar el tema del ciclo de baterías con las producciones de energía que no son continuas, tipo eólica, solar. Es decir, la solar produce cuando hay sol, la eólica cuando hay viento. El problema es que vos tenés que mantener alguna corriente más o menos continua en la red.
¿Eso tiene racionalidad? Yo lo escuché por ahí como diciendo, bueno, uno puede almacenar en baterías de litio eso y largarlos, digamos, en forma continua. Mira, a mí me parece que hay que sacar los autos de la calle con el litio y tratar de poner en marcha reactores nucleares en símil sol. Argentina ya está trabajando en los combustibles que son isótopo 6 de litio, que es el que se usa para el reactor. Pero almacenar energía para amortiguar, si es para amortiguar una caída o una puesta en marcha, hasta ahí lo acepto. ¿Qué quiere decir una puesta en marcha? Cuando uno baja centrales, y acordate que nos pasó hace un tiempo cuando hubo un cortocircuito acá por Entre Ríos, que nos quedamos como 6-7 días sin luz, ¿te acordás? Hace, no sé Sí, sí, cuánto, hace 4 o 5 años atrás. Bueno, el tema es sí. que había muchas centrales apagadas y el encendido de todas esas cosas llevan horas. Entonces, si vos querés, para el encendido, y si son horas, serían muchas baterías que hay que poner, ¿eh? Claro. Estadios. Por ejemplo, vamos a suponer La Plata, 700.000 personas. Se corta la luz en toda La Plata. Y no nos alcanza el estadio único, pero necesitamos por lo menos 3 estadios únicos de batería para suministrar un corte de luz de a lo mejor 3 horas. Claro, claro. No, Escúchame, ¿y el tema de reciclado del material? es el mismo que podemos hacer en cualquier proceso constructivo del hombre. El mismo. Hay que reciclar. El planeta ya no da más y el tema Pero es el que litio de una batería, una vez que lo pusiste en la batería, lo usaste, ¿lo podés sacar, reciclar, volver a usar? los átomos no se gastan. Claro. Si deja de andar una batería es porque se despegan los materiales activos y dejan de tener puntos de contacto que generan las reacciones químicas. Pero los Mm. átomos no se gastan. O sea, sigue el litio, la cantidad de litio que estaba hoy, pila nueva, a cuando no anda más, es la misma cantidad. ¿Sí? Ajá. Así que los átomos, acordate esta frase, los átomos no se gastan. Entonces, si Vos no se podés gastan, retirar todo el litio de la claro, batería, armar otra batería y exacto, meterle el mismo litio. exacto. De hecho, Alemania lo está haciendo, porque como no tiene Ajá, litio, entonces el tipo que hace, compra, dame las pilas que las compra por 2 pesos porque nadie sabe qué hacer, ¿sí? claro. Y la realidad es que vos reciclando pilas de litio podés recuperar gran porcentaje del litio, del cobre, del aluminio, del hierro, del fósforo, del cadmio, del cobalto, todo lo que está dentro de la pila. Ahora, Mirá, y algunos dirán, no, pero no es económicamente viable. Sí, pero si vos no tenés la fortuna de estar sentado arriba de un salar, y lo tenés que hacer, chango. Lo tenés claro. que hacer igual. Entonces, la realidad es que Sí, es además una lo vez que que es. esas cosas se escalan, digamos, si es rentable o no rentable, vamos a verlo, digamos, ¿no? Porque, No, claro, por supuesto, por supuesto. Tenemos que pensar en cómo crecer. Por eso, la realidad es que en paralelo con la fábrica de litio, se está pensando en hacer el reciclado de lo mismo que genera la fábrica, de tal manera de no ser tan dependiente de compuestos claro. que ya los tenés en la misma pila que generaste. Como las pilas, normalmente las de litio duran entre 7 y 10 años en vehículos eléctricos o en sistemas aislados de generación, sí. En sistemas aislados de generación no tenés red de 132.000 volts, de 500.000 volts, y sí o sí tenés que poner baterías. Esos son pueblos chiquitos o lugares o Mm, destacamentos policiales, gendarmería o hospitales, pero es muy chiquito. Entonces, ahí sí podés poner baterías para amortiguar el recurso que se te va de luz o el recurso que se te va del aire en batería. Pero todo es reciclable. El tema, acordate que hace unos años atrás la basura era un problema y ahora es un negocio. ¿Sí? sí, O claro. sea, todo va cambiando el paradigma de qué tenemos que hacer, porque también el mundo necesita ese cambio de pensamiento, ¿no? Te vuelvo a repetir, 100, 200 años a este ritmo, vos no lo vas a ver, yo tampoco, mis hijos, mis nietos, pero vamos a la extinción porque el planeta no da más. Tenemos dos consecuencias, el planeta mismo ya tiene sus consecuencias, volcanes, terremotos y todo lo que quiera, y nosotros, la variable hombre, que participa en el mismo sentido. Escúchame, con respecto al tema de el costo, eh, digamos, obviamente uno diría, a una producción de 500 baterías por día, esa producción tiene una serie de costos, digamos, más elevados de lo que uno esperaría. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la fábrica? ¿Por qué la hicieron? ¿Qué es lo que están esperando? ¿O cuál es el Lo, lo, horizonte? lo, lo que estamos esperando es que verdaderamente esto termine en una producción industrial, ¿no? Pero Mm. para eso necesitas una inversión del Estado Es una especie de y, prototipo. claro, es una especie de prototipo. Que lamentablemente, digo, si vos no mostrás
parecería como que no convences. Y esta es una forma de convencer, primero de que el sistema científico-tecnológico tiene que aceptar que parte de su estructura pueda generar desarrollos tecnológicos y que en el informe de investigación diga, estamos desarrollando soberanía. Y que alguien responsable avale eso de tal manera que evite la presión de tener que llenar documentos, porque es muy tedioso llenar los informes de investigación, es muy tedioso. A uno, yo cada vez que lo lleno, yo lidero 13 proyectos de investigación hoy, ¿no? Y cada vez y en todos hago desarrollo, ¿no? No hago, podría hacer publicaciones, ya te comentaba en la previa que hicimos 5 respiradores en la época de la pandemia, 3 están en la Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas de acá de La Plata, uno está en Tecnópolis de muestra y uno lo tengo en el laboratorio. Yo podría hacer 3, 4, 5, 6, lo podría estirar ese respirador y casi como jubilarme sin necesidad de hacer otra cosa. Estoy haciendo baterías para los tronadores, para los cohetes. Yo desarrollé las baterías para esos cohetes y ahora sigo. Estoy desarrollando una batería para satélites. Estoy desarrollando un avión eléctrico. Estoy desarrollando... Contame lo del avión eléctrico. Bueno, el avión eléctrico es una cooperación con un fabricante de acá de Argentina, de Rodríguez, Aviem, la empresa Aviem, que proporciona el avión, que es un avión de 2 plazas, íntegramente desarrollado acá en Argentina, que ya vuela con motor explosión, y con el Departamento de Aeronáutica de la Es Facultad uno de que en la Ingeniería. época de Macri había tenido problemas con el tipo de cambio o algo así. ¿Es ese fabricante? Claro, pero la empresa se llamaba Petrel en ese momento. Eso, sí, creo que era ese, sí. Y bueno, y ahora se han dividido y quedó Petrel por un lado y Aviem por el otro. Nosotros estamos trabajando con la empresa Aviem. Y bueno, y entonces la idea es también, si vos me preguntás la inversión que hemos hecho, llevamos hecho más de $100.000 de inversión en el avión. Pero la realidad es que lo que estamos tratando es de llevar adelante el conocimiento, llevar al extremo de lo que podemos. O sea, volar un avión eléctrico en Latinoamérica hecho por nosotros no está hecho Claro, en Guillermo, Latinoamérica. pero vos me decís, estamos tratando de hacer volar un avión eléctrico, lo cual, digamos, cualquiera que conoce la industria aeroespacial y la aeronáutica y lo que eso significa para el clima del planeta, gastos, costos, es una cosa muy, muy importante, ¿no? O sea, es algo que se está trabajando en el mundo hoy. Y vos me decís que están invirtiendo $100.000. Sí, Es gracioso, sí, digamos, gracioso por lo sí, penoso. sí. O sea, $100.000 no es nada, ¿no? No, está clarísimo, pero para nosotros es un montón, Lógico, es un es montón de un plata. montón. Y yo nunca los vi en mis manos. Y a veces nos pasa que No, yo compramos de tampoco tengo menos. problema. Bueno, por eso, compramos de menos y en vez de comprar de más por las dudas, cuando compras de menos y como la gran mayoría de las cosas que necesitas las tenés que traer de afuera, y en este momento, con la guerra de Ucrania, traer algo de Europa está siendo casi imposible. Casi imposible. De hecho, nosotros tenemos comprado motores eléctricos, porque acá los podemos hacer. Pero cuando vamos a los fabricantes de motores eléctricos, nos preguntan, ¿cuántos vamos a hacer? Claro, No, flaco. no, uno no te lo puede Entonces hacer. tenés que traerlo de afuera. Después, una vez que ande el avión y el avión sea un avión que llame la atención, ahí uno puede ir a un fabricante y decir, mira, hay una expectativa de venta de 10 aviones por mes. Y entonces le decís, mira, son 10 motores por mes. Ah, bueno. Claro, pero pasa que, digamos, un sistema científico dedicado a la innovación, ese tipo de cosas, más o menos serio, esos problemas los tendría que tener resueltos. Es decir, digamos, yo tendría que tener un lugar, una fábrica de motores eléctricos donde yo digo, mira, haceme porque lo quiero hacer así, así, y el tipo te lo hace. Bueno, No porque es una cuestión pero comercial, ¿sabes qué sino porque, pasa? sí. Tenemos la década del 70, tenemos a Menem y tenemos a Macri que se encargaron de destruir la industria. ¿Sabés lo que es decirle a un tipo que fabricaba motores que vuelva a fabricar motores cuando entra un motor chino que vale la tercera parte de lo que a él le cuesta? Es muy difícil. Y atrás de esas pymes chiquitas hay familias, no son Claro, emprendedores. pero ahí es donde está la planificación estatal, ¿no? Porque si yo quiero, o sea, ¿cuál es el sentido de tener el SIC o CONICET, si vos querés, con gente produciendo, si después no le pones lo que necesita para producir,
no para producir papers y chamullo, sino para producir en serio este tipo de innovaciones y este tipo de cosas. Y no le ponen las cosas, bueno, es como tirar la plata, porque decir, bueno, a ver, puse $100.000, no es nada. Está bien, pero $100.000, si vos no le pones al tipo los insumos que necesita, las cosas que necesita para probar las cosas, bueno, son $100.000 tirados, porque no van a ir a ningún lado. Entonces vos por ahí No, ponés no, $10 millones y es mucha más plata, pero seguramente que eso va a funcionar mejor y que eso lo vas a recuperar. Si no, es una cosa claro. muy de Quijote, ¿no? Es que la realidad es que si no entendemos que es de Quijote, porque la realidad es que no tenemos una política, la política la vamos definiendo, por empezar, en todos los proyectos en los cuales he trabajado y he liderado, nada terminó en saco roto, ninguno, en absoluto, te lo puedo jurar por mi propia vida. Y vos ponés Guillermo Garaventa y te vas a ver que todos los proyectos terminaron. Eso no quiere decir que sea bueno, lo ideal sería tener un montón de estructuras, como bien dijiste, atrás, apoyando este tipo de desafíos. Pero la destrucción que se ha hecho en la cabeza de la gente en general, o sea, en general, la gente no sabe, vos recién me decías que no sabías que existía la SIC. La gente No, no sabe que existe la SIC. no, y yo La fui gente no investigador sabe del CONICET, claro, no, bueno. no lo sabía. Bueno, mira, cuando nosotros hicimos los cohetes de Argentina en la década de 2007 al 2015, lo hicimos en la Facultad de Ingeniería nuestra. Salíamos de noche para que no se vieran semejantes cohetes de 18 metros de largo por 1,5 metros de largo, de ancho, de diámetro, para que la gente no se asustara. Porque dijeron, ¿y esto? Claro, imagínate, saliendo Golpe de de Estado. claro, pleno centro de La Plata, cerca del Claro. hipódromo, saliendo con un cohete con un semirremolque tapado con lona para que no se viera nada. Mentira, se ve todo. Bueno, ese tipo de cosas, cuando se lanzaron los vectores, no se dijo, porque si fracasaba podía llegar a ser medido mal. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió. El primero se cayó de costado, el segundo salió perfecto y el tercero, que lo lanzamos en 2017, 2 años de intervalo tuvimos, ahí estaba hecho ya en diciembre, no listo para lanzar, pero faltaba muy poco tiempo, en diciembre de 2015, faltaban algunos ajustes que nos podían llevar un par de meses, de hecho fue lo que llevó, y después quedó tirado en el 2017. También salió perfecto, sufrió alguna condición producto de la corrosión que sufrió porque estuvo tirado a un costado y el mantenimiento es muy difícil, y bueno, pero la realidad es que tenemos que, tenemos que entender que tenemos que empezar a hacer cosas, porque si no Pero es que empezamos a hacer cosas, lo clave es que vos decís, bueno, tiramos uno que salió mal, pero a ver, la ciencia y la innovación es así, o sea, sale mal, sale mal, sale mal, sale mal, sale bien. No hay otra sí, forma. sí. Y hay que Bueno, poner plata y hay que apostar a futuro, no hay otra forma. O sea, si vos no, pones tal en cual. YouTube, pones desastres de Elon Musk, y te vas a encontrar con que la mayor parte de las cosas que el tipo lanzó, viste ese que para bajarlo entero, digo, se explotaba, está bien, pero hoy el tipo es dueño de una industria que inventó él, ¿no? ¿Vos te crees Y que puso eso y se logró. tranquilamente podemos hacerlo nosotros aquí? Bueno, es que eso me parece Tranquilamente que podemos es hacer eso. importante, ¿no? Porque todo esto que vos me estás Hola, hola, diciendo, ¿hola? hola, ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Yo te escucho, hola, ¿eh? Yo te escucho, Guillermo. hola, hola. Hola, Me Guillermo, perdí yo te por... escucho. Bueno, se había congelado la imagen Ah, y no... No, no, todas no esas te... cosas las podemos hacer tranquilamente, porque la realidad es que tenemos las capacidades para hacer todo. El tema es que cuando uno intenta desarrollar cosas, si no tenés plata para poder... Y tenés que pensar en tu bolsillo, estás condenado. Estás condenado. Escúchame, estamos hablando del avión eléctrico. ¿En qué está eso? Contame más o menos un poco para resumirlo. Bueno, el avión ya está casi terminado el fuselaje. Digamos, ¿Cuál lo que sería la estamos esperando. peculiaridad de un avión eléctrico? ¿Por qué estaría bueno? No, en realidad es una prueba tecnológica de validación para poder medir parámetros operativos, para saber cuánto consume un avión eléctrico, porque eso no lo sabés nunca. Esos son Claro. datos que vos lo podés llegar a saber cuando compras un avión eléctrico. Y entonces el fabricante sí te lo tiene que dar. Pero después son datos que interesa porque lo eléctrico siempre va a estar relacionado a algún vehículo. De alguna u otra manera, ya sea con alas o sin alas, ya sea con ruedas o sin ruedas, siempre vas a necesitar. Entonces, más vale que estemos preparados para ese tipo de cosas. Y Claro. yo estoy hablando de no muchos años, 20, 30 años adelante. A lo mejor yo no lo vea, vos tampoco, pero la realidad es que todo lo que hagamos en pos de hacer cosas eléctricas, y más con el litio que tenemos, esa es la dificultad que le vemos. O sea,
o el horizonte que vemos, es volar un avión que no hace ruido, por empezar. Vos no lo vas a sentir, te vas a sentir la hélice nada más y vamos a desarrollar electrónica para medir todos los parámetros operativos del avión. Lo que estamos haciendo es desarrollando toda esa electrónica ahora, estamos en el proceso final, y estamos esperando la llegada de los motores y de los drivers y de las pilas, porque hoy las pilas las tenemos que comprar afuera, ¿no? Y ese es el gran problema que estamos teniendo hoy, que están en Europa, ya están pagas desde marzo de este año y todavía no las tenemos, para poder armar las baterías, ¿no? Y toda la electrónica que eso requiere, y poder probarla. Claro, escúchame, Guillermo, acá hay preguntas de la gente, ¿te parece que pasemos a Sí, no hay problema. preguntas? Acá Juan pregunta, ¿qué diferencia hay entre el carbonato de litio, batería y el utilizado en la industria farmacéutica? No, el carbonato de litio grado batería es 99.7, es muy puro. Y el industrial es 95% aproximadamente, que ese es el farmacéutico. Y entonces esa es la diferencia nada más, es menos puro, pero la realidad es que para las baterías, cuanto más pureza, menos problemas tiene la batería en el ciclado. En cambio, en lo medicinal no hace falta tanta exigencia. ¿Es el mismo proceso de producción, todo Sí, igual, nada más que requieren se, menos? se saca antes, se saca antes de Bien, que termine el 99.7, se saca antes. O bien, una etapa menos. bien. Acá preguntan, ¿cuánto litio lleva una pila? Vos dijiste, una batería es un conjunto de pilas, ¿no? Una Sí, pila, sí, ¿cuánto bueno, lleva una? no más del 10% de su peso. O sea que una batería de 100 kilos, no tenés más entre 6 y 10 kilos de litio, no tenés más que De eso. litio. Sí, de O sea que litio. un auto te lleva, Y el Tesla tiene 70 kilos, como mucho. claro, de 700 kilos de litio, batería, como mucho, puede llegar a ser menos, claro. pero Bien, no menos que 60 kilos. No menos del claro, 6%, digamos. bien. Estas pilas de los relojes tienen 1 miligramo. Ajá, O sea, hay veces que yo les digo a veces a mis amigos que es más económicamente rentable fabricar esta pila e inundar el mundo que vender pilas de autos, ¿sí? Para autos. claro. ¿Por qué? Porque nadie reclama si esta. No sé si a ustedes les pasa, pero yo después que compré este reloj y le cambié la pila, nunca duró el tiempo que duró la original. Siempre Ah, duraron no. un año y medio. Y entonces, ¿y a quién le reclamo yo? No, a nadie. Claro, claro. En un auto, si te dura un año y medio, Haces un y escándalo, mirá, claro. y sí, sí, sí. Una pila Tesla, digamos, ¿qué precio tiene? Y la Tesla no la vas a conseguir porque es Tesla, pero una Claro. equivalente Tesla comercial, una pila, lleva 8.700 pilas el Tesla, ¿no? Vale acá en Mercado Libre unos 3.000 pesos, de los Una nuestros, ¿no? pila, o Sí, sea, 3.000 unos, pesos multiplicado. por casi 9.000 pilas. Sí. Claro, eso es el precio del auto, digamos, ¿no? El resto Y el viene de auto regalo. vale, los autos esos valen más de 60.000 dólares, el más barato, Claro. ¿no? Y Sí, llegan a sí. 100 y pico, el más caro, dependiendo de qué tipo de pila le ponen, con qué autonomía. Pero bueno, ya te digo, el Tesla no es el auto que el mundo necesita para seguir vivo. Es el auto del día, es el Zero Electric, es el Claro. Volta, es el Tito, hay otro que se está fabricando en Misión, ese tipo de auto de 100 Explica kilómetros por esa año. diferencia, Guillermo, que es interesante. ¿Por qué decís el Tesla no y los otros sí? Vos vivís en Capital Federal, ¿no es cierto? Cuando vos Sí, vas por la calle 9 de Julio o vas por alguna de esas, o Córdoba o Entre Ríos, levantás la vista y ves más aire acondicionado que ventanas, ¿sí? Bueno, ¿alguna vez te preguntaste hasta dónde va a resistir el sistema interconectado nacional? Nunca. Y si yo te digo no. conectar un auto eléctrico, y vos me vas a decir, ah, no, ¿y de dónde pensás? Me han dicho a mí, ¿dónde pensás conectar los millones de autos eléctricos en la red? Y en el mismo enchufe que conectás vos tu aire acondicionado. ¿Y cómo debería ser el auto? Del estilo del aire acondicionado. ¿Y cuánto debería tener de batería? No más de 8 kilovatios, 9 kilovatios, 10 kilovatios, de tal manera que desplazado en 10 horas o en 8 horas, impacte como un aire acondicionado. Y esos autos Claro. son de 60 kilómetros de autonomía, o 70 o 80, o 100, 60 kilómetros por hora de velocidad, y no el Tesla, que son 100 kilovatios de batería, que son 3 manzanas o 2 manzanas de casas, y 300 kilómetros por hora de velocidad. ¿Para qué? ¿Y el mundo? ¿Cuándo cuidamos al mundo? ¿Sí? No, no, el Y Tesla ese es es el tema. un auto pensado para las autopistas alemanas que no tienen límite de velocidad y ese tipo de cosas. Es un Claro, auto claro. a lo bestia,
Ujú. del sistema, digamos, en el que Sí, vivimos, sí, ¿no? tal cual, Pero tal cual. un auto urbano más chico, tipo un Smart, ¿no? ¿El Tito Claro, qué utilidad tiene, digamos? Porque yo he y visto, pues, Sí, el Tito anda, es el auto por excelencia del que yo, digamos, son 10 kilovatios, 12 kilovatios de batería, dependiendo del modelo, también 80 kilómetros de velocidad, 100 kilómetros de autonomía, y son autos que vos lo enchufás en tu casa, a la noche te vas a dormir, lo enchufás, al otro día te levantás y tenés 100 kilómetros. Si vos vas al auto del día a día, yo vivo a 17 kilómetros de La Plata, así que necesito tener 34 exactamente, con un auto de 50 me sobra. Y por otro lado, no necesito sí, ni siquiera baúl. claro. No, no, pero además también está el hecho de que, digamos, hay autos para movilidades urbanas que son de ese tamaño más o menos, e incluso cuando vos usás, yo un tiempo tenía auto a gas, más de 100 kilómetros de autonomía no tenés con el gas. Así Por que, eso, esa es la realidad de los autos y cuando vos lo enchufás a un auto chiquito, impacta como un aire acondicionado. Y es más, en el mundo hasta se está pensando en hacerlos inteligentes y hacerlos bidireccionales a los autos. Es decir, cuando vos lo enchufás a la red, el tipo necesita energía, la toma la de la red. toma, Pero si vos le das permiso al auto y le decís, mira, por 2 días no te voy a usar, el auto toma la iniciativa de inyectar a la red energía que tiene la batería guardada claro, porque la la red lo está devuelve, exigiendo. Se la claro. devuelve, sí. Y entonces Sí, vos sí, imagínate que eso. sí, un sistema de transporte planificado es más Mm, racional, digamos, sí. enfoque eso. Mm, Tenemos acá otras preguntas, mirá. dale. Em, dice Nicolás, ¿cómo podría afectar a la industria del litio el tema del ingreso de las baterías de sodio? Bueno, las baterías de sodio son baterías incipientes, o sea, están en el desarrollo, en las fases iniciales. Y entonces sí, puede impactar, por supuesto que puede impactar. Pero hay tecnologías que de litio que también se están desarrollando, que son, también van a impactar. Al 2030 hay tecnologías litio-azufre, litio-aire. De sodio Explícame la conozco. diferencia entre litio y sodio. ¿Por qué, No, y digamos, el sodio es más abundante, simplemente porque es más abundante. El sodio lo tenés en el mar y lo podés sacar del claro, mar. pero la prestación es la misma? En principio debería ser la misma, o tal vez algunos dicen que mejor. El tema es que no dura la pila. Ah, Las investigaciones actuales hacen 10 ciclos y la pila ya no anda más. Entonces, es 10 ciclos incipiente, son es 10 cargas. 10 carga-descarga, 10 carga-descarga. Como litio-azufre y litio-aire. Litio-aire es la cupla de generación de energía, porque tiene la misma densidad de energía que el combustible, la misma densidad de energía que el combustible. Pero ¿Qué bueno, significa eso? por ejemplo, el litro de combustible tiene 13.000 Wh por kilo. Número, 13.000. Sí. Litio-aire tiene 13.000 Wh por kilo. Ah, Lo mismo. o sea, es como vos usás la batería de litio-aire y es como si le metieras el equivalente de un litro de nafta Claro, al claro. auto. Vos imaginate que Tesla, la pila que usa, tiene 265 Wh por kilo. Yo te dije recién litio aire 13.000. Ahí Claro, es una vamos, ahí bestialidad. vamos, ahí vamos a Son, la batería para el Tesla de un tamaño como esto, ¿viste? claro, sí, son 50 veces más. Es Claro, impresionante. pero Y por después ahora tiene vos que. decís que la de sodio tiene el problema de que es de, digamos, de ciclo corto, es- digamos, o sea, la Está en cargas y estudio y la ciencia tarde o temprano la va a hacer funcionar. Tarde o temprano. bueno, De todos y el modos, sodio es más aunque aparezca, accesible. sí, claro, está en todo el mundo, no limita a nadie. Por eso es que los países que no tienen litio y buscan alternativas, el hidrógeno, por ejemplo, que el Claro, hidrógeno se viene hablando de hidrógeno, ¿cuánto hace? Bueno, ahora resulta que el hidrógeno va a salvar el mundo. Bueno, ¿por qué? Porque el agua está en todos lados. Entonces el claro, hidrógeno es más fácil digamos, de conseguirlo con esfuerzo, pero se consigue. El litio no, el litio está acá, no se puede sembrar. No está claro. existe la semilla de litio. Vos no Entonces, sos dependiente del hidrógeno ni sos dependiente del sodio, pero sí sos dependiente del litio. Donde está tenés que claro, ir a bueno, buscarlo. a los Eh, reactores nucleares hoy el litio es lo único que lo va a salvar, el sodio claro, no. Pero bueno, es claro, cierto lo que dice ahí este muchacho, Nicolás, pero son investigaciones. Y a veces se habla de más, porque uno lee las investigaciones o lo que aparece en los medios y parece como que ya está lista para salir mañana. Bueno, no claro. salió mañana, porque de hecho Elon Musk sigue pensando en litio para sus vehículos eléctricos. O sea,
Si Elon Musk no rotó a sodio, es porque el sodio todavía está lejos, ¿sí? Claro. Hagamos Pasa lo esa mismo con el cuenta tema simple. pasa lo mismo con el tema del hidrógeno, ¿viste? Con el tema de hidrógeno se dice, bueno, ya se viene, bueno, no es tan sencillo, ¿no? No, bueno, Ah, claro, por supuesto que no. Todo, pero bueno, todo tiene que ver con el desarrollo y la inversión en esta masa encefálica que tenemos acá adentro para que la solución aparezca. Y tiene que ver con la cantidad de gente que haga este tipo de cosas, porque cuanto más cantidad de gente pensando en lógico. desarrollo, más posibilidad de generar productos, ¿sí? Sí, sí, Porque y la sí. innovación es eso, ¿eh? Sí, Es sí. la inversión continua en el pensamiento, en el conocimiento de la gente, ininterrumpido. Y sí, sí. Y además si vos pones 100 lucas cada tanto, así no anda la cosa. No, no, está, está Es, claro. es que lo que pasa es que se juzga el tema de la inversión con un costo-beneficio inmediato Sí, sí. y no se ve el problema de largo plazo, de un Sí, montón de cosas. Bueno, acá, como yo sé que tenés poco tiempo, mira, te voy a pasar con otras preguntas, así avanzamos. dale. Sí. Marcelo pregunta si habría que cambiar la ley de minería para transformar el litio en una cuestión estratégica. Porque bueno, hay un punto en el cual, viste, que el subsuelo es de las provincias, ahí hay una cosa que es un poco complicada, ¿no? Yo en general estoy Absolutamente pensando de que la acuerdo. cosa es más importante que sea nacional, porque todo ese asunto de las provincias, Bueno, pero hay cosas que absolutamente de acuerdo con Marcelo, hay que cambiar la ley. El otro día me preguntaron si hay que cambiar la Constitución o la ley de minería. Le dije, la ley de minería. La Constitución, cada vez que la tocamos, generamos otro problema. Entonces, ¿para qué la vamos a tocar? La ley de minería que estableció Menem es de terror, es entreguista. Entregó todo. Todos los bienes naturales están entregados por simples declaraciones juradas, lo decía Pino Solana, lo venía claro, sí, diciendo hace sí. muchos años. Bueno, la realidad es que es cierto, hay que rápidamente cambiar la ley de minería, aunque tenemos todos los salarios colapsados por empresas extranjeras, pero hay que cambiarla, porque de lo contrario vamos a seguir desangrándonos para siempre. Y la pendularidad esta que estamos teniendo cada 10, 12 años, no la podemos sostener más allá de un tiempo razonable, porque todos aquellos actores que queremos hacer cosas, nos estamos muriendo, nos vamos a, desaparecemos. Yo una pendularidad más y ya quedé fuera. Yo tengo Sí. 58, me quedan 10 años, 7 para jubilarme. Y ya está. Nosotros en el área espacial, acá en el Centro Tecnológico Aeroespacial, durante la época de los vectores, éramos 170 personas trabajando. ¿Eh? NASA, para el Apolo y la Gemini y toda esa cosa, eran 400.000, ¿no? Bueno, tampoco es la barbaridad, pero somos 60 trabajando, entre becarios e ingenieros. Éramos 170. Bueno, esas nos van... Y el mundo eso también lo sabe, que no hace falta tirar un tiro. Con deprimir cada tanto a una nación se logran resultados, los dejas crecer, le haces creer que van bien y los volteas. Y es de Escúchame, manual. Guillermo, sé que te tenés que ir, así que Uh-huh. vamos a ir cerrando. Eh, Te dejo, digamos, la última palabra, cerrá vos la charla con lo que te parezca sustantivo como para sintetizar, y ya de entrada te agradecemos infinitamente esto, porque esto es lo que coloca a cualquier política en el terreno de la realidad. Porque si no, está la política chamullera, que lamentablemente es la que nos gobierna en general, es la política, digamos, del toma y daca. Los políticos en general no tienen idea de las cosas que votan, ¿no? No tienen conocimientos técnicos, tampoco se hacen asesorar, pero incluso la gente que tiene buena voluntad normalmente está pensando cosas cuya realidad concreta no necesariamente conoce, porque la realidad concreta es, como lo señalaste vos hoy acá, es complicada, hay que poner esfuerzo, hay que planificar, hay que hacerlo a largo plazo, hay que poner plata, y sobre todo hay que ser constante, ¿no? Sostener el esfuerzo. Sí, sí, sí. Así que bueno, para nosotros es muy importante tenerte hoy acá y poder escuchar estas cosas para hablar, para formular proyectos políticos que sean realistas y que sean efectivos, y que modifiquen la realidad, ¿no? Así que bueno, te dejo cerrar y muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. No, decirles que simplemente que tenemos un país extraordinario, pero extraordinario, con gente extraordinaria. Lástima que nosotros no nos damos cuenta. Tenemos recursos o bienes naturales, 6,5 millones de kilómetros cuadrados de mar,
2,78 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 35.000 kilómetros cuadrados de islas, 982.000 cuadrados de Antártida, y estamos mirando para afuera para que nos resuelvan los problemas. En el 2040 se vence el Tratado Antártico. Esa es una pérdida de soberanía inmediata que vamos a tener si no tomamos conciencia los argentinos que el Tratado Antártico está manejado por Estados Unidos, que perdemos la Antártida, un recurso extraordinariamente importante para el mundo, porque está el agua dulce. Bueno, tenemos que fabricar barcos, no podemos seguir pensando que somos un país territorial, somos bicontinentales, pero con Antártida y Argentina no llegamos a superar los 6,5 millones de kilómetros cuadrados de mar, de los cuales 2 millones de kilómetros están robados por los ingleses alrededor de las islas, Islas Sandwich y Georgia del Sur. Entonces, somos un país que tiene tantos recursos que no termina nunca de hundirse, porque la gente siempre se pregunta, todos nos preguntan, ¿cuándo está el final? Bueno, estamos muy lejos del final, porque tiene unos recursos extraordinarios. Tenemos que comprender que somos la solución y no el problema. Y tenemos que tener una voluntad de tener una confianza infinita en todo lo que desarrollemos. Y necesitamos que los favaloros no se peguen tiros, sigan adelante, sigan llevando políticas, porque son la referencia para que esas políticas crezcan. Sin favaloros que definan políticas de Estado, difícilmente vamos a tener una trazabilidad continua y permanente de crecimiento en el país. Esto no quiere decir que hay que irse ahora de esta charla con una angustia. No, no. Todos los días, cada uno de nosotros podemos hacer algo para que este país crezca. Y aunque sea mínimo, aunque sea, con solamente repetir lo que escucharon acá, o decir, este tipo no tiene ni idea, pero hacer la discusión, con eso ya es suficiente como para sentir que de alguna manera estamos trabajando en un país mejor. Pero sin egoísmos. El odio no construye. Jamás construyó el odio. Ni siquiera en la iglesia construyó el odio. Así que trabajemos para tener un país mejor. No tenemos mucho tiempo. Y lo digo, lamentablemente lo digo sabiendo, no porque tengo la bola de cristal, porque la geopolítica me dice que Argentina tiene 100, 200 años de existencia como muchos si seguimos así pendulando. Posiblemente tengamos la bandera argentina flameando, pero no seamos argentinos. Un beso grande para todos y disculpen Guillermo, la locura. No, por favor, por favor. Esto se pelea con el trabajo y con la pasión. Gracias por todo, Guillermo, y nos veremos más adelante seguro. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, cerramos acá entonces. Gracias a todos los que participaron. Había muchas preguntas, pero bueno, este era el tiempo que tenemos. Nos vemos la próxima. Un abrazo a todos.